Jueves 22 de septiembre del 2022. Realmente es una fecha interesante porque estamos en la recta final del mes de septiembre, esperando que por favor ustedes presenten sus prácticos actividades y todo lo que eso significa y por supuesto implica. Y obviamente, si bien no es ya 21, tengo que saludarlos, felicitarlos, que hayan pasado un excelente, pero excelente día del estudiante, de la primavera, del amor. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva clase más de Derecho Constitucional 1. Así es. Ahora, dentro de lo que era el avance en el aula que hemos pasado el día martes, nos encontrábamos con lo que era ya el capítulo respectivo de la Constitución Política del Estado, que es un capítulo bastante importante dentro de lo que es derecho constitucional, porque, como bien lo explicaba yo en varias clases, nos encontramos con la figura y la situación de que el derecho constitucional es una rama madre de las demás ramas del derecho. No puede haber una sola norma jurídica, y no debería haber una sola norma jurídica que esté en contradicción con la constitución política del Estado. Así es, que la contradiga. No debería, no podría haber, no debería existir ni siquiera esa posibilidad remota. Pero obviamente en países como Bolivia hay esa figura y hay esa situación. Sin embargo, es importante recalcar algunos aspectos y también ver, ¿no? Por supuesto, lo que implica una constitución política del Estado. Entonces, sin más y mayores preámbulos, compartimos pantalla porque hay que avanzar y repasar también la constitución política del Estado, la CPE, la ley fundamental, la ley principal de un Estado, la Carta Magna, tantos nombres que recibe este documento importantísimo, solemne, tantos nombres que recibe. Entonces, ahí a nosotros nos damos cuenta de que hay una gran importancia de lo que es la Constitución para un país y sobre todo para nosotros. Y por supuesto, también yo quiero recalcar lo siguiente. También yo quiero recalcar lo siguiente. Quiero recalcar que la Constitución tiene que ser el límite, tiene que ser el límite entre el poder de quien gobierna, sea quien sea el que gobierne, y nuestros derechos, deberes y garantías, individuales o colectivas. Sea cual sea la situación o circunstancia, la Constitución es ese límite, esa delgada, pero delgada línea que hay, esa delgada línea que hay. Así es, hay una delgada línea, delgadísima, yo diría, entre el poder de quien gobierna y nuestros derechos. ¿Saben por qué? Como lo he explicado en clases y lo voy a volver a explicar. Porque simple y llanamente, si el poder de quien gobierna crece, así es, si el poder de quien gobierna crece, nuestros derechos y garantías, por lógica, van a disminuir. Y eso es algo que nosotros no podemos tolerar, ni que disminuyan nuestros derechos, ni que el poder de quien gobierna aumente. Esa es una regla principal y básica al respecto. Etimológicamente, la palabra constitución, así es la palabra constitución, deriva del latín constitutio onis, constitutio onis, que significa como está establecido. Pero otra afirmación es del latín constituire, que significa constituir o establecer. Al final, constitutio onis o constituire, las dos van a un mismo lugar. Puede ser que por un tema de etimología del origen de las palabras parecieran diferentes, pero al final las dos van a terminar convergiendo en, como está establecido, constituir o establecer. Eso es importante. Siempre a veces uno entiende algunas palabras mucho más en el mundo del derecho con el solo hecho, así es con el solo hecho
de entender la etimología, lo que significa esa palabra. Y obviamente estamos hablando de latín. Linares Quintana dice que constitución política es un documento solemne. Es decir, no es cualquier ley, no es cualquier papel, no, no, es un documento solemne que consigna o establece el ordenamiento jurídico fundamental del Estado, pero también establece la organización y atribuciones de los poderes públicos, las libertades, los derechos y deberes de la comunidad política. Miren ustedes, es lo que veníamos hablando desde el día 1 de la materia. La Constitución nos dice, por una parte, cómo se ordena el Estado, cuáles son las atribuciones y cómo se organizan los poderes públicos. Órganos en Bolivia, legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Pero ¿qué tareas realiza cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus roles entre ellos y para con nosotros? Y también las libertades, derechos, deberes de esa comunidad política formada por los seres humanos que habitamos y estamos en ese país, en cualquiera. Entonces, por una parte, cómo se organiza el Estado, sus poderes públicos, las atribuciones y la organización de esos poderes públicos, y por otra parte, tal como siempre yo les decía, los derechos, deberes, libertades nuestras, individuales o colectivamente. Y en el medio está esa delgada línea que es la constitución política del Estado, así es la constitución política del Estado en esa delgada línea. Hans Kelsen, uno de los grandes abogados que dio la humanidad positivista, que luego profundizaremos mucho más, nos dice que la Constitución es la norma fundamental. Así, Constitución es la norma fundamental, la norma principal. Así es, la Constitución, la norma fundamental. Posada, ¿qué dice Posada? Que la Constitución hay que verla desde una definición en base a dos puntos de vista. El primer punto de vista es un punto de vista político, en donde es la aspiración a la estabilidad y la continuidad formal del Estado. La Constitución tiene que ser, como le expliqué en la anterior clase, la presencial, obviamente, es un pacto o acuerdo social, producto entre personas, entre los ciudadanos, entre los seres humanos, entre el soberano, que es el pueblo, donde nos damos qué reglas y condiciones para tener una convivencia pacífica y armónica entre nosotros, en los que vivimos en un determinado estado. Y eso es lo que estamos decidiendo y hemos decidido. Es un acuerdo que hacemos. Porque la idea, ¿cuál es? La estabilidad, la paz, la armonía, así tendría que ser, el respeto al derecho ajeno. Benito Juárez, sí, Juárez con J, un presidente mexicano, el primer presidente indígena de nuestra América, así es, Benito Juárez, abogado, obviamente, él dijo que el respeto al derecho ajeno entre individuos y naciones es la paz. Así como entre los individuos y las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Es ese acuerdo, pacto social que hablábamos en el aula, hasta el cansancio lo hablamos. Porque la idea, ¿cuál es? Estabilidad entre las personas, en el Estado, que nadie vulnere la ley y quien vulnere debería ser sancionado y castigado, que es lo lógico. Pero también queremos la continuidad formal del Estado. También queremos que nuestro país, desde un punto de vista político, continúe, tal como está en el mapamundi. Los países desaparecen. Yugoslavia no existe, la Unión Soviética no existe, el Imperio Romano no existe. Y la idea de la Constitución es la continuidad formal del Estado, de acuerdo a lo que Posada nos dice. Queremos que de aquí a 10, 15, 20 años el mapamundi siga estableciendo, por ejemplo, Bolivia tal como está. Y pare de contar. Y eso es algo bastante importante. Y eso también tiene que establecer la Constitución. Entonces, desde el punto de vista político, Posada nos dice que
Hay la aspiración a la estabilidad, a la continuidad formal del Estado. Ese es desde el punto de vista político la primera definición que da Posada. La segunda es un punto de vista netamente jurídico, que la Constitución es ley en el Estado, la primera ley, la ley de leyes, o como alguien diría, la superley también. Y esa ley, obviamente, nos establece que las otras leyes tienen que desenredar lo que la Constitución política del Estado dice y quiere. Desenredar lo que la Constitución dice y quiere. Así es, desenredarla, analizarla y ver todo lo que le beneficie a las otras leyes respecto a la Constitución, a eso me refiero, lo que sea en beneficio de quien gobierna, ¿no? De la ciudadanía, de las personas, de los gobernados, de esa comunidad política llamada pueblo, que somos el soberano por excelencia. Así somos el soberano por excelencia. Entonces, la idea es que es la ley, la superley, la de leyes. Y todas tienen que desenredar lo que la Constitución quiere decir en beneficio de quienes somos, el pueblo soberano. Entonces ahí está la segunda definición de Posada de la Constitución, pero que lo hace desde un punto de vista jurídico. Ahora, la Constitución Política del Estado, o CPE, llamada Carta Magna, ley fundamental, entre otras tantas, o a veces a secas, directamente la Constitución, es el fiel reflejo de una sociedad, de cómo viven, cómo se organizan sus miembros. Así es como nos organizamos, política y jurídicamente hablando. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo vivimos? ¿En base a qué criterios? De acuerdos. O sea, de acuerdos que hay que realizarse dentro de lo que hablábamos de ese pacto o acuerdo social. Y la idea de la Constitución es buscar la igualdad entre todos, desde el primer mandatario del Estado, que tiene que ser, por supuesto, en países como el nuestro, elegido por voto popular, que él sea tan igual que cualquiera de nosotros, hasta el ser que está en el vientre de su madre. Es decir, así nosotros tenemos que ponernos a pensar en base a un criterio de igualdad. Y tal como muchas veces les decía, la idea de la Constitución, en base al criterio de igualdad, es generar un nivel de igualdad ante la ley, una igualdad de oportunidades. Así de sencillo. Por eso, y en base a todo lo que hemos estado hablando, la anterior clase que fue presencial, la de esta jornada, es la sujeción, o sea, el sujetarse todos, habitantes y estantes de este país, gobernantes y gobernados, todos tienen que estar sometidos a la constitución política del Estado, es decir, a esta norma que es la ley fundamental y es la primera de todas las normas jurídicas existentes. No puede haber una sola norma que no quiera estar sujetada a lo que la constitución política del Estado dice, porque si la contradiciría, primero hay que aplicar la constitución y segundo, esa norma sería absolutamente inconstitucional en todo sentido. Por ende, una norma que está contradiciendo una constitución en un país no tendría que tener razón de ser ni razón de existir. Entonces ahí tenemos dicho aspecto. Ahora, ¿cómo se clasifican? En una clasificación de las constituciones, así es, escritas, como las del sistema del derecho romano. Y es el caso boliviano. El derecho romano, que es el derecho que estuvo vigente en el mundo occidental, nos trae consigo de que los romanos fueron los primeros en positivizar las leyes. Así es, las positivizaron, las hicieron escritas. Y no había nada que no tendría que estar escrito. Y esa herencia o tradición romana hasta el día de hoy es algo que uno tiene que ponerse a pensar, que uno está así. No puede haber nada, absolutamente nada, que no esté escrito. Entonces, por ende, la primera clasificación de las constituciones es una constitución absolutamente
escrita. Así es una constitución escrita. Escrita, 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 escrita. Como el caso boliviano. El caso boliviano es ese, que tenemos una constitución política que es escrita. Así es. Así es, así es, así es. Ya sabemos muy bien, les he pedido una constitución y sobre todo, lo más importante, que esa constitución es nuestra ley fundamental. Esa constitución es nuestra ley fundamental. Entonces, dicho de otra manera, la constitución, que es la ley fundamental nuestra boliviana y de los países que adoptamos ese sistema romano, es una constitución absolutamente escrita, que es la primera clasificación. Todo dentro de la constitución, como se dice, nada fuera de ella. Entonces, y ahí estamos. Ahora, y resulta que también hay no escritas. No se olviden lo siguiente, que hay una situación que nuestro sistema romano no es el único sistema, no lo es. Hay otro sistema que es el common law, la ley común, el derecho consuetudinario, la costumbre, que es otro sistema. Ahí está Gran Bretaña, Estados Unidos, aunque la paradoja, ¿saben cuál es? Y lo veíamos en clase. Estados Unidos tiene una constitución escrita. Tiene una constitución escrita Estados Unidos. No así el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo país principal, más conocido, es Inglaterra. Ahí rige el derecho consuetudinario. Y uno diría, constitución no escrita, sí, pero es que nosotros no entenderíamos eso si no habláramos y aplicáramos una idea de que hay un sistema de derecho que no es el sistema nuestro. En el nuestro todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar en ley, todo tiene que estar positivizado. Derecho positivo es el derecho que está escrito. Pero a muchos no entendemos o no entienden que hay un common law, un derecho consuetudinario, que no se basa en las estrictas reglas del sistema positivo. ¿Qué les parece? Entonces ahí nosotros nos damos eh, esos aspectos. Y bueno, uno tiene que decir que así es la cuestión. Esa es una primera clasificación, escritas, no escritas. Pero también hay otra clasificación que es rígidas y flexibles. Rígidas y flexibles. Así es, rígidas y flexibles. ¿Por qué son rígidas o flexibles? De acuerdo a lo que dice en Introducción al Derecho Jaime Moscoso Delgado, usualmente las constituciones se clasifican en rígidas y flexibles. Rígidas y flexibles. Son rígidas las que para ser modificadas requieren trámites especiales. Y flexibles las que solo requieren una ley ordinaria. Ya está. Así de sencillo. Ahora, uno tiene que ponerse a pensar lo siguiente. La anterior constitución era una constitución flexible, porque para modificarla se requería la sanción de una ley de necesidad de reforma. Y ya estaba. Se podía modificar la constitución política del Estado. La actual constitución boliviana es rígida. La que está vigente es desde el año 2009, porque para modificarla es con referéndum y un procedimiento mucho más complicado que el de una sola ley. Así es sencillo. Entonces, ahí tenemos esa clasificación respectiva de que las constituciones son escritas, no escritas, rígidas y flexibles. La actual constitución política boliviana, obviamente, es una constitución escrita, correcto. Y es una constitución rígida, porque para modificar un solo articulado es un trámite especial y complicado.
No digo que no es que sea fácil ni difícil, no, es un trámite que está establecido en la propia constitución política del Estado. La anterior boliviana era escrita, obviamente, y la anterior boliviana era flexible, porque para modificarla se requería una ley y ya estaba, una ley del propio órgano legislativo, que en esa época era Poder Legislativo, llamado Congreso Nacional. Ahora, ¿qué formas de constitución también nosotros tenemos? No me confundan la clasificación de las constituciones, por favor, con las formas de constitución. Dentro de lo que son las formas de cómo se han presentado y cómo se presentan esas constituciones, hablamos primero, la primera forma de constitución es el pacto. Así es, el pacto. Que el pacto proviene o emana de un acuerdo entre el rey y sus súbditos. Así es. En este pacto, la soberanía reside tanto en el pueblo como en el monarca, pero un poquito más en el monarca. De hecho, si nosotros empezamos a hablar de la Carta Magna de 1215, hablaríamos de que esa constitución, una de las primeras constituciones ya modernas como tal, y que sentó la base de las siguientes constituciones y de derecho constitucional, obviamente, así es, del derecho constitucional, como lo hemos hablado en cierto momento, hablaríamos de que eso es un pacto. ¿Y qué pacto? Ya hemos visto la Carta Magna y la importancia que ha tenido la misma y que tiene hasta el día de hoy. Pero esa Carta Magna era un pacto, porque entre el rey y los súbditos, los nobles, hicieron ese acuerdo. El rey nunca perdió en Inglaterra su poder, jamás lo perdió, pero cedió buena parte del mismo a los súbditos, al pueblo. Cedió buena parte, cedió de ceder buena parte, pero el rey no perdió poder nunca. De hecho, hasta el día de hoy sigue la conmoción por la muerte de la soberana de Inglaterra, aunque bueno, la constitución no escrita, pero constitucional de Inglaterra también diga que el pueblo, pero obviamente hay una carga importante en la soberana que era Isabel II. Isabel II de Inglaterra obviamente murió. Ya tenemos un nuevo rey de Inglaterra y todo eso. Entonces, uh, pero como hemos explicado en clases, inclusive el poder que tiene en una monarquía. Hoy día hablamos de monarquías constitucionales, que son monarquías que están establecidas con una constitución política del Estado. Así es, con una constitución política del Estado. Una constitución política del Estado. Así es, señoras y señores, una constitución política del Estado. En una monarquía, sí, en una monarquía habiendo constitución, así es, señores. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con dichos aspectos que son bastante importantes. Pactos. Provienen o emanan de un acuerdo entre el rey y los súbditos. En este pacto, la soberanía reside tanto en el pueblo como en el monarca, pero principalmente en el monarca. No pierde el monarca sus privilegios. No los pierde. Cede parte de su poder y sí han cedido con el transcurso de la historia buena parte de sus poderes. Hoy día sigue habiendo monarquías con constitución. Bélgica, Noruega, por ejemplo. Entonces uno ahí se da cuenta de que sí, sigue habiendo. España, pero obviamente hablamos de la civilización occidental, porque también nosotros tenemos en Asia varios países que es una situación interesante, ¿no? Donde son monarquías en pleno sentido y muchas son absolutistas. A muchos que les gusta el mundial, deberían ver qué forma de gobierno representa Qatar. No es una república. Les paso ese dato. Cartas otorgadas. Segunda forma de constitución política del Estado. Son las que el soberano, y hago hincapié en quién es el soberano, el rey, monarca o emperador, otorga a su pueblo para que se las cumpla al pie de la letra. El monarca, que es el soberano, porque en estas situaciones no hablamos del pueblo soberano, otorga, 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 otorga y otorga.
para que el pueblo las cumpla al pie de la letra. La soberanía reside en el soberano y en nadie más. En, un, en una carta otorgada, el monarca hace lo que quiere hacer y el pueblo cumple u obedece. No tiene de otra. Y esto es algo que se ha dado a lo largo y ancho de la historia de la humanidad y que inclusive generó hasta la Revolución Francesa. Generó esa Revolución Francesa, de la que tanto hemos hablado y vamos a seguir refiriéndonos a esa importantísima Revolución Francesa. De hecho, el rey Luis XIV de Francia, mucho más antes de la Revolución Francesa, cuando le preguntaron su majestad, ¿qué es el Estado según usted o para usted? El Estado soy yo, fue la respuesta que él dio. El famoso rey Sol. El Estado soy yo. Y es más, cuando murió, ¿saben qué dijo? Me voy, pero el Estado siempre vivirá. Así es, una frase muy icónica. Me voy, pero el Estado siempre vivirá. Demasiado icónica esta frase, sí. Aquí el rey otorga al pueblo este documento para que ustedes lo cumplan y me lo tienen que cumplir y pare de contar. Y no toleran otra figura u otra suerte que no sea el pueblo obedecer y sobre todo obedecer. Y esto es algo que ha transitado la humanidad. Y bueno, por eso yo les decía en la clase a ustedes, cuando nuestros países empiezan a independizarse de los europeos, la idea cuál era? La idea era una regla simple. O sea, no podíamos, imagínense, independizarnos de Portugal, de Inglaterra, el caso de Estados Unidos, de España, los países hispanohablantes, independizarnos de ellos, o Surinam de los neerlandeses, porque en Neerland o Países Bajos, conocido popularmente como Holanda, aunque Holanda no es correcto término referirse. O sea, aplicar la lógica, no podemos convertirnos en lo que juramos destruir, o sea, no iba a ser eso. No podía ser esa lógica convertirte en aquello que juraste destruir y por lo que luchaste. Y por eso fue que se instauraron en las guerras de independencia, que también hemos hablado de eso, repúblicas que al día de hoy están vigentes a la cabeza de un presidente. Entonces, esto es algo importante de lo que son las cartas otorgadas. Y finalmente, constituciones impuestas. Así es, constituciones impuestas. El término impuesto en este sentido de acá, cuando estamos hablando de esta parte de formas de constitución, no piensen, por favor, no piensen, por favor, de que el término de constituciones impuestas es algo malo por el nombre impuesto, porque siempre cuando hablamos nos imponen cosas que nos imponen del extranjero, les voy a decir tranquilos. Las constituciones impuestas son aquellas que son llamadas constituciones políticas del Estado, CP, o simple y llanamente constitución, la constitución, donde los representantes por el mismo pueblo que han sido elegidos por ese pueblo, asambleístas constituyentes, se reúnen en asambleas o convenciones constituyentes para modificar esa constitución o para hacer una nueva, según sea el caso. Las impone a los órganos del Estado, o sea, por eso se llama impuesta, porque impone esa constitución a los órganos del Estado, la nueva constitución, porque la soberanía radica y reside en el pueblo. Uh -huh. O sea, aquí el término de imposición es un término doctrinal de constituciones impuestas, donde el pueblo mismo, a través de sus representantes elegidos por voto popular, los eligen y estos constituyentes hacen una constitución, que esa constitución es sometida a referéndum y en el referéndum, si entra en vigencia, tendremos una constitución. Fue el caso boliviano, por ejemplo. El 2 de julio del año 2006 se eligieron a 255 asambleístas constituyentes, cuya misión era redactar la actual constitución política del Estado. Aunque ese proyecto redactado sufrió modificaciones por el Congreso, sí, lo sé muy bien,
lo sabemos, fue sometida a referéndum y ahí está el resultado, la tenemos en vigencia desde el año 2009. El caso chileno fue lo opuesto al caso boliviano, porque el caso boliviano, la Convención Constituyente redactó una constitución, la sometió a consulta al pueblo y la respuesta del pueblo fue no, negativo en todo sentido. Entonces, ese es un aspecto que es bastante importante. Si repasamos, la actual constitución boliviana es escrita, sí, obviamente es escrita, es rígida, sí, porque para modificarla es complicado hacerlo, no es una ley del Congreso y pare de contar, y entre estas tres es una constitución impuesta. Es una constitución política del Estado que es absolutamente impuesta. Es decir, una constitución donde una asamblea constituyente la llevó a referéndum, el referéndum se logró imponer el sí y se impone a los órganos del Estado y al mismo pueblo porque ha habido una voluntad del pueblo. Ha habido una voluntad del pueblo, mayoritariamente hablando, por supuesto, de que esa constitución entre o ingrese en absoluta vigencia. Y esto es algo bastante importante decirlo e indicarlo. Un proceso constituyente que Bolivia también encaró y tenemos esa constitución el día de hoy. Bueno o mala, como se dice, es lo que nosotros tenemos. Es lo que nosotros tenemos. Hay que cumplirla, sí. Hay que hacerla cumplir, por supuesto. Por supuesto. Así que bueno, ahí estamos. Y gracias. Nos vemos el martes de manera presencial para continuar con lo que es el respectivo avance. Así es, el respectivo avance. Muchas gracias. Conmigo será hasta el día martes. No se olviden, nos veremos en el aula de siempre. Gracias, chicos. Bendiciones. Aprovechen el jueves, viernes y el fin de semana. Chao, chicos. Nos vemos. Bendiciones.